está transmitiendo. ¿Ya? A ver cómo se ve. Por ahí, al lado de la cabeza grande, de la pesada. Hay que cerrar las puertas, ¿no? Sí. O deja una abierta. ¿Sí? Para que se vayan metiendo. Para que haya mandos de silla y así. Sí. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Pues hoy les voy a presentar a una persona bastante particular. Tiene estudios y conoce bastante sobre los yokai, sobre los demonios, sobre el ocultismo. Y su nombre es Héctor Ulises Villarreal Hernández. Licenciado en Pedagogía por parte de la UNAM. Cuenta con una especialización en Pedagogía también por parte de la UNAM. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Tecnología Educativa en el TEC de Monterrey. Fundador de Radio Macabro en 2013, estación de radio dedicada al género de terror. Creador de la Sociedad de la Medianoche, canal de investigación paranormal. Dentro de su preparación cuenta con cursos como Ecos de la Noche, la evolución del mito vampírico, El Diablo, el mal en la cultura y las artes, Licantropía, una revisión histórica, Brujería, una revisión histórica, y Vampirismo, una revisión histórica. Ha participado en medios de comunicación radiofónicas como La Corneta, Detrás de las Sombras, La Mano Peluda, en vivo y en televisivos como en Televisa Saltillo y el Roast Esotérico. Entonces vamos a darle la bienvenida a Héctor Villarreal. Gracias, chicos, gracias. Después de esta tremenda introducción pareciera que iba a aparecer yo en una ola de fuego con humo de nada, pero no. Bueno, pues seguramente muchos de ustedes ya me conocen, me han visto aquí en la escuela, formo parte de esta comunidad desde hace 28 años y bueno, pues un tanto interesado en el género del terror. Hoy vamos a hablar acerca de el terror japonés. Es bastante fuerte o bastante complicado tratar de inmiscuirnos solamente en una hora y media, un género tan vasto y tan complicado como es el género del terror. Si nosotros creemos que en México existe una alta variedad de espectros, fantasmas, leyendas, historias y demás, agárrense porque Japón nos dice quítense que está, ¿no? Es una de las culturas más grandes que existe en cuanto a mitología. Bueno, sé que aquí me ven muy bien, pero yo me siento muy encima de ustedes. Voy a bajarme para que estemos más o menos a nivel y que podamos platicar más, pues más tranquilo. Bueno, seguramente han escuchado acerca del género de Reis, Yokais, Hanas, Kabukis, No, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizá no tengamos bien definido de dónde viene el género del terror o a qué se enfoca o de dónde proviene el género del terror japonés. Hoy vamos a hacer una básica, muy básica revisión histórica acerca de ello y después nos adentraremos en las partes interesantes, quizá las partes más populares acerca de esto. Así que, bueno, pues comenzamos. ¿Me pones la primera diapositiva, por favor? Okay. El género de terror japonés surge del culto a los muertos. Y el culto a los muertos es algo que en todas las culturas del mundo e incluso en algunas sociedades animales se ha llegado a representar. Pero
¿por qué lo hace distintivo, por qué lo hace especial el Japón? Primero debemos de centrarnos en la época del Japón feudal, esa época que hemos visto muchas veces en películas. ¿Han visto la película de Ronin, 47 Ronin? ¿No la han visto? ¿Han visto El tigre y el dragón? Pónganse a ver, chavos, ¿qué están haciendo? ¿No? ¿Están viendo Yokai Watch? No, nada que ver con eso. Hoy se van a dar cuenta de que los yokais no son pequeños y amigables monstruos que podamos captar dentro de un reloj, sino que son seres bastante sangrientos, sanguinarios y sedientos de venganza. Bueno, pues en esa época, en el Japón feudal, en el Japón antiguo, es donde se lleva a cabo el crecimiento del terror japonés. En esta etapa, que es bien conocida como el periodo Edo. Edo era una región de Japón que actualmente es Tokio, la capital de Japón. Esa era pues una de las zonas no más grandes, sino más bien las más transitadas por el comercio. Entonces funcionaba mucho porque para poder ir de un lugar a otro de Japón, pues tenías que atravesar por él. La tradición o la gran religión tradicional de China era el shintoísmo. Y el shintoísmo tiene dos grandes características. Primero, ellos creen que todos, absolutamente todos los objetos tienen vida. Después de los 100 años, una cacerola tiene vida. Y puede ser tu amiga o tu enemiga, depende de cómo la trates. Entonces, esa es la primera característica del shintoísmo. Absolutamente todas las cosas tienen vida. Y después se define como el camino de los kami. El camino de los kami hace referencia a un camino que tienes que atravesar un río de aguas amarillas, que están amarillas por los pecados de las personas. Una vez que logres atravesarlo, llegarás al otro lado del río, a la otra orilla. Por eso el nombre de esta presentación, que son relatos de la otra orilla, porque son relatos que vienen de más allá, no solamente de las personas que mueren y regresan, sino también de los objetos como las sombrillas, cacerolas, lamparillas, etcétera, que han pasado más de 100 años y aún tienen utilidad, ¿no? Aún permanecen. Y si no la tienen, si es decir, si ya están rotos o algo así, pues entonces se convierten en dioses en desgracia o dioses que han caído en desgracia y que ahora pues claman venganza. Esas son las dos grandes características del shintoísmo. Pero además, como eran los caminos, eran caminos de tierra que tenían que atravesar para llegar de un lado a otro de Japón, pues eran caminos que se llegaban a transitar por las noches. Aunque tú empezaras a caminar muy temprano, te agarraba la noche en esos caminos de terracería y ahí tenías que pues dormitar, pero durante el camino ibas escuchando sonidos, ibas escuchando ruidos que no sabías de dónde provenían, qué era lo que los provocaba, y cuando llegabas al día siguiente a la siguiente aldea, pues contabas tu historia. Y así nacen los espíritus japoneses, con las historias que se contaban de unos a otros. En esta etapa, en el periodo Edo, es decir, donde Japón tenía como capital, bueno, que ahora es la capital, porque en aquella época se llamaba Edo, pues ahora Tokio, tenía las mayores concentraciones de personas. Entonces, cuando llegaban a platicar en las tabernas, que se platicaban entre las personas, no podían escribirlo y grabarlo. ¿Han visto alguna vez los grabados japoneses? Son de suma complejidad y requieren de mucho trabajo y de muchos materiales para hacerlo. Entonces no había cómo platicar, bueno, no había cómo transmitir lo que estaba ocurriendo, así que lo hacían por medio de la oralidad. La oralidad fue definitiva para el periodo Edo, fue lo que marcó la diferencia entre un antes y un después, como en la cultura occidental lo hace la imprenta, en la cultura asiática, en la cultura oriental, pues lo hacía la oralidad, el podernos comunicar o el podernos contar esas historias que veíamos en el traslado de un lugar a otro. Evidentemente, cuando llegaba el día, llegábamos a ese lugar y veíamos que había una sombrilla rota o que había unas vasijas rotas y decíamos que eran estos fantasmas o estos espíritus de las cosas abandonadas que nos estaban reclamando, que nos estaban recriminando algo. Este tipo de relatos
una de las tradiciones más antiguas de Japón y que es la técnica oral de contar las historias, sobre todo sobrenaturales, que le ocurrían a las personas. ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar del término la noche de los 100 demonios? La noche de los 100 demonios, que vamos a ver más adelante, es un término sumamente importante en la tradición japonesa. Surge a partir de estos kaidanes, es decir, a partir de estas historias que se llegaban a platicar, que se llegaban a contar entre ellos, entre las personas que fueran de un distrito u de otro, no se conocían, pero les daban el mismo abrigo porque sabían que existían estos espíritus, que existían estos fantasmas, y que si no los adorabas o que si no les rendías culto, pues evidentemente te iban a atacar en un momento, ¿no? De ahí es que surgen los dos grandes grupos de espectros japoneses, que son los yureis y los yokais. Básicamente, todo el mundo sobrenatural de Japón se divide en estas dos áreas, en los yureis y en los yokais. Más adelante vamos a ver cuáles son las características de cada uno y hasta escuchar algunas de sus grandes historias. ¿Cómo adelanto? Bueno, pues los yokais eran seres y sensaciones sobrenaturales. No era solamente, es decir, para ellos, para los japoneses, si tú estabas caminando en el bosque y sentías que alguien te estaba observando, lo más seguro es que alguien te estuviera observando. Entonces, todas esas sensaciones de miedo, terror, la angustia, todas esas, digamos, necesidades que siente el cuerpo cuando surge la adrenalina, ellos tenían un concepto para ellas. Y ese concepto es el yokai, que no solamente se refiere a seres, sino, como vemos, se refiere a seres y sensaciones. Y, por el otro lado, los yureis eran las almas atormentadas. Podría decirse que serían los fantasmas, aunque los fantasmas tienen otro término que no tiene nada que ver con yureis y yokais, pero eran las almas atormentadas, aquellos fantasmas que se hacían presentes y que regresaban a la vida porque había ciertos temas pendientes. Aquí hay una dicotomía bastante interesante entre el término yurei y yokai, porque podríamos decir, bueno, pues los yokai son los muertos y los yurei son los vivos, ¿no? Todo lo que estuvo vivo alguna vez. Sin embargo, también existen yokais que fueron alguna vez humanos y que pertenecen a ese término porque regresaron, pero regresaron en forma de espectro por alguna maldición, no por algún asunto pendiente, sino sobre todo por una maldición, y además eran sumamente vengativos. Como les decía, los yokais en algún momento de su existencia fueron humanos, y también los hay aquellos que no fueron humanos. La siguiente, por favor. Hace ratito les preguntaba del término de la noche de los 100 demonios. Bueno, dicen que no conocen qué es. Básicamente, ¿qué es? Es un concepto tan amplio dentro del folclore japonés que hace referencia a algo como si nosotros dijéramos que es el Día de Muertos. El Día de Muertos para nosotros sí es la celebración a los muertos y demás, pero no, tiene una connotación tan grande que va con disfrazarnos, que tiene connotaciones celtas muy antiguas, que va con poner ofrendas, que tiene connotaciones wiccas y druidas más antiguas, y va con desfiles y con disfrazarnos, cosas así, que tienen, bueno, todavía más antigüedad. ¿Saben por qué nos disfrazamos en Halloween? Para pedir dulces. Nos disfrazamos en Halloween porque, según las tradiciones celtas o las tradiciones de los antiguos druidas, ese día de Samhain es el día en el que el hilo entre el mundo de los vivos y de los muertos está más delgado que siempre, y los muertos pueden atravesar a nuestro mundo sin ningún problema. Para eso teníamos que disfrazarnos de algo más horrible que los muertos para espantarlos. Teníamos que decorar nuestras casas con telarañas, con fuego, como casas abandonadas, para que no se fueran a meter los espectros a nuestras casas. Ese es el origen de por qué nos disfrazamos. Claro, occidentalizado se convierte en el Halloween o el All Hallows Eve se convierte en una tradición neopagana que ahora pues es hasta celebrada y que es bastante buena, o sea, no está mal, simplemente es algo diferente. Así es el concepto de la noche de los 100 demonios. La noche de los 100 demonios es una noche que ocurre en los primeros días de verano
y ocurre entre las 2 de la mañana y el amanecer, y tiene que ver con que todos los yureis y yokais, es decir, todos los espectros del mundo sobrenatural, pueden atravesar al mundo de los vivos. Y pues los vivos tendremos que protegernos de ellos, tendremos que cuidarnos de ellos, porque si no podemos ser víctimas de ellos. Muchas veces los yokais o los yureis buscan venganza, pero no buscan venganza de aquel que les hizo mal, buscan venganza en general. Entonces matan a diestra y siniestra, ¿no? A quien sea. Por ejemplo, existe una película tailandesa que se llama Están entre nosotros, que es, bueno, en inglés se le puso otro título que no recuerdo cuál es, pero es de un chavo que trae cargando a una chica que trató mal en vida y la trae cargando en los hombros. Entonces él empieza a sentir pues, que le duelen los hombros, que siente mucho peso, y cuando se ve en el reflejo de los espejos, si trae un muerto colgando, como no le va a doler, ¿no? Entonces, bueno, pues más o menos ese es el concepto, esa es la definición del concepto de la noche. Actualmente se hace un desfile en el que las personas se disfrazan, es uno de los desfiles más grandes de Japón, y hago énfasis en esto de más grandes porque así de importante es la noche de los 100 demonios en la tradición japonesa. Es más importante que cuando terminaron los shogunatos, más importante que las reglas de los samuráis, mucho más importante que eso. Es básicamente una regla nacional. ¿Cómo se puede proteger uno de estos espectros, de estos espíritus? Igual seguramente han visto en muchas películas japonesas, tailandesas, chinas, coreanas, que existen un tipo de sellos, unas papeletas que parecen separadores de libros, que tienen una inscripción y un sello. Esa inscripción la hace una persona especial, no puede llegar cualquiera y escribir, vale, no está escribiendo. Tiene que ser un monje quien la haga, y además un monje que lo haga, el sello se lo ponen con un lacre que también es bendecido. Estas personas se llaman onmyoji. Los onmyoji son aquellos que practican el onmyodo. Quienes practican estos monjes que practican el onmyodo, que hay libros enteros de cómo poder realizar un sello, porque hay un sello diferente para cada yurei y para cada yokai. Se llama la noche de los 100 demonios, pero realmente cada objeto que es creado por el hombre y que es abandonado se puede convertir en uno de ellos. Entonces, cada entidad tiene que tener un sello especial. Para esto tiene que venir un monje shintoísta o también budista para hacer una lectura de tu casa, para ver sentir la energía del espíritu que está ahí, y así hacerte un sello, por ejemplo, en las puertas, y bueno, con eso encierran o exorcizan, que sería el concepto occidental, exorcizan a este demonio y pues ya no te molesta. Sin embargo, pues todo tiene que avanzar, termina el shogunato, empieza el periodo de la modernización japonesa, y los kaidanes ya no son suficientes. La nobleza empieza a requerir algo más, algo que sea más adecuado a un noble, ¿no? a un emperador. Entonces empiezan a desaparecer los kaidanes y se convierte en el teatro. Es así como surge el teatro no y el teatro kabuki. En el teatro para los nobles las mujeres no podían participar de teatro, entonces los hombres participaban del teatro, pero para parecer mujeres se maquillaban. Por eso los actores del kabuki tienen la cara blanca o representan espíritus, porque casi todo el teatro se centraba en historias sobrenaturales. ¿Han visto la película de El Aro, La Maldición? ¿Han visto que cuando baja de las escaleras este espectro se mueve así, súper raro, el chavito? Esos movimientos que hace pertenecen a una disciplina que se llama el teatro no. El teatro no, para que puedas hacerlo, tienes que demostrar, primero, que tienes familiares muertos, y segundo, que los traes cargando. No puedes bailar no puedes bailar el teatro no, si no tienes a tus muertos colgando. Entonces, así es de importante el culto a los muertos en Japón. Entonces, bueno, pues avanza de esta manera, y de ahí pues surge el grotesque, el género de teatro grotesque, que era el teatro que le daban a
a los samuráis cuando todavía no eran ronins, aquellos que todavía tenían pues dueño. Empiezan los efectos especiales donde pues les pasaban una katana de madera por las manos y explotaba, no sé, serpentinas de color rojo simulando sangre, y esos fueron los primeros avances que hubo dentro del género de terror en la cultura japonesa. De ahí, pues bueno, en 1968 llega el boom del cine japonés de terror, que después se convierte en el cine coreano y se deforma tanto en el cine chino como Miyazaki, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, estos son los principios del cine, del género de terror japonés, lo que es llamado en aquella época grotesque, y que en un principio los dos directores que hicieron estas obras fueron arrestados y fueron decapitados por presentar género de terror, género de sus muertos a la realeza. Los muertos eran intocables, entonces aquellas personas que se atrevieron a hacerlo pues perdieron la cabeza, convirtiéndose por supuesto en yokais muy enojados. Y después de esto pues pasamos al mundo flotante, que es cuando en el periodo Edo, al final del periodo Edo, se empiezan a presentar el tipo de películas que nosotros conocemos ahora. Cuando entramos a buscar yureis o yokais a Google o a cualquier plataforma, los fantasmas que vemos ahora son como ese que está ahí ilustrado. Estas pertenecen a un género que se llama las pinturas del mundo flotante o del mundo que no existe. Y es así como termina el periodo Edo. Se le da inicio a una época revolucionaria dentro de Japón, donde decía pues, que los espectros eran meras tradiciones, cosas que nos inventábamos, que no existían. Y hubo dos personas que se dedicaron a escribir volúmenes de más de 4,000 hojas cada uno, en el que decía por qué debíamos de dejar de creer en los fantasmas. Y simplemente pues fue para crear una alianza entre Occidente y Asia, ¿no? Entonces realmente fueron vendidos para que escribieran eso, que Japón dejara sus tradiciones antiguas y que se uniera a nuevo comercio. Entonces, bueno, pues es así como termina el periodo de los samuráis, el periodo del shogunato, y empieza el Japón moderno. Sin embargo, nunca se imaginaron que el crecer dentro de este nuevo periodo occidental sería más beneficioso para las tradiciones antiguas. La siguiente, por favor. A partir de esto, empiezan a surgir no solamente los pequeños espectros de los que ya se hablaba, sino que ahora surgen más poderosos y con mayor difusión. La gente empieza a pedirlos, empieza a querer conocer. Se escribe un libro que se llama La Noche de los 100 Demonios, en la cual venían detallados cada demonio, para qué era, por qué existía, cuál era su razón de ser, etc. Mucha gente empieza a pedirlos, y como no había imprenta, pues la gente que los grababa empieza a tener mucho trabajo. Se empieza a desarrollar el grabado, es decir, pasa de generación en generación. Los que solamente sabían grabar, pues ahora se ven en la necesidad de enseñarle a sus hijos, porque ya no tienen más manos para poder crear más volúmenes, y entonces pues surge esta obra literaria que es sumamente importante. La pueden consultar en Google, la pueden descargar en PDF, es un texto de descarga libre después de que termina este periodo en el que todo estaba muy restringido, las tradiciones japonesas eran muy restringidas. Bueno, ahora ya son libres, no están cometiendo piratería ni nada, lo pueden descargar gratis. Y bueno, a grandes rasgos, ese es un recorrido histórico muy rápido de lo que es el terror en Japón, de cómo surge, cómo se desarrolla y cómo llega hasta la era moderna. Dentro de todo esto nos podemos encontrar primero con los yureis. Los yureis no pertenecen al mundo real, es decir, no están vivos, pertenecen a un mundo tanto onírico como idílico, es decir, existen en nuestros sueños como existen en nuestros anhelos. Un amor mal realizado, una traición, una venganza, objetos, etc., ¿no? Son personas, en aquellos casos espirituales, en los que mueren y por tener ciertas cosas pendientes tienen que regresar. Y ciertas cosas pendientes pueden ir desde morir
al estar en parto y no sé a quién le voy a dejar a mi hijo y tengo que regresar para dejárselo a una buena familia, hasta morir porque me desmembró mi marido para ocultarme y casarse con mi mejor amiga, y esto no se puede quedar así, ¿no? Entonces pueden ser muy, muy variados. Dicen los antiguos textos japoneses que la fuerza de un yurei depende de la fuerza de su propósito. Mientras más sangriento o mientras más vengativo sea, será más fuerte. Bueno, preocupaciones y venganza, que les acabo de mencionar. Y después nos encontramos con los yokais. Los yokais, a diferencia de los yureis, ellos sí están vivos, no son humanos, no en su mayoría, aunque sí los puede haber, aquellos que pasan por maldiciones. Pueden ser animales, ogros, demonios, objetos, dioses caídos que han caído en desgracia, y por supuesto la maldición. Hay algún espectro japonés que puede alargar su cuello muy, muy largo. Es un tipo de vampiro japonés, ahorita vamos a hablar de él y de su historia. Bueno, pues ella pertenece al término de los yokais. Aunque es un humano, está por una maldición, es decir, fue maldecida y por ello se convierte en un yurei. Los onis pertenecen al género de los yureis. Son este tipo de ogros que todos conocemos, como el que está en la máscara que está aquí al frente, y ellos pueden ser o muy buenos o muy malos. Una de sus características es que, bueno, se presentan armados, son sumamente fuertes, los encuentran solamente en color rojo o en azul, o cambiando de rojo a azul dependiendo de su estado de ánimo. Así como ese en gris es pura fantasía, está bien chida la máscara, pero nada que ver. Solamente los pueden encontrar en esos colores y puede ser bueno o malo, como les decía. Puede ser muy malo, que puede destruir templos, o puede ser muy bueno, que puede proteger a las personas. Si han leído El Eterno Prometeo de Mary Shelley o Frankenstein, ahí podrán darse cuenta de que un mismo ser puede presentarse o muy bueno cuando ayuda a la familia que le da cobijo y los alimenta prácticamente, o puede ser tan malo que acaba con la esposa de su creador y finalmente con su creador hasta llevarse la vida misma, ¿no? Entonces, más o menos esta naturaleza de los Oni es la que fue inspirada por Mary Shelley en La Noche del Verano que Nunca Acabó. ¿Han oído hablar de La Noche del Verano que Nunca Acabó? ¿Saben cómo se escribió Frankenstein? Frankenstein se escribe en una mansión de gente muy rica cuando estaba haciendo erupción un volcán. Como no podían salir, se quedaron ahí dentro de esta mansión varios escritores, dentro de ellos Mary Shelley y Polidori. Polidori es el creador del vampiro tal como lo conocemos hoy, su novela El vampiro, que la escribió ese día porque estaban tomando té y se pusieron un reto porque no podían salir de la casa. Entonces dice, vamos a hacer un reto, al que escriba la mejor novela de terror estos días que vamos a estar encerrados, gana. Y entonces Polidori escribe El vampiro, que mucho antes a Drácula y tiene que ver con todo el género del vampiro que ahora conocemos. Y Shelley pues escribe nada más y nada menos que Frankenstein o El moderno Prometeo. Y después nos encontramos con los enges. Los enges son muy importantes en la tradición japonesa porque es una combinación, son seres semihumanos, pero no del todo. Seguramente los han visto en muchos de los animes y de los videojuegos que están ahorita en boga. Es una zorra de 7 colas, es una tortuga, es una rana, es un hombre que se disfraza de zorro, muchos, prácticamente casi todos los animales tienen un tipo de enge. Y ellos pues ayudan a personas que están en desgracia. Por ejemplo, los kappa. Los kappa es un tipo de demonio japonés que durante las inundaciones que casi acaban con Japón les ayudaron para poder construir canales por donde el agua pasara y fuera directo al mar y no acabara con las ciudades. Sin embargo, los kappa se alimentan de niños. Entonces, pueden ser buenos o pueden ser malos dependiendo de cómo lo vean. Y la siguiente, por favor. Pues llegamos a
la parte, digamos, más tenebrosa o más macabra, o quizá a la parte que ustedes más conocen del terror japonés, que son las historias de los yureis. Los yureis es básicamente hasta el año de 1750, cuando Murayama Okio le da la connotación que tenemos ahora. Es decir, antes no eran espectros que no tenían pies, con el cabello largo, con la cara espantosa, no, antes eran personas comunes y corrientes. A partir de este año y de la creación de este Maruyama, es que se le da esta connotación espectral que tiene el yurei, y lo conocemos ahora como el de Laro, como el de Ringu, como el de muchas producciones, tanto americanas como de Occidente y asiáticas, que nosotros conocemos. Es gracias a él a quien le debemos varias noches sin haber podido dormir. Y esto ocurre en 1750. Las características de los yureis: primero, los onryo, que son la gran mayoría de ellos, son espíritus vengativos, son espíritus que regresan porque algo les hicieron en vida y, pues como les digo, esto se puede quedar así y tienen que venir a vengar aquello que les hicieron. Después están los ubume o las ubume. Las ubume son aquellas mujeres que han muerto en parto y regresan porque no tienen a quién encargar a su hijo que se puede salvar o no se puede salvar. Cuando no se salva, es decir, cuando muere la madre en el parto y a consecuencia de esto muere el hijo también, pues el hijo obtiene otro nombre específico, que es el shiroka y el shitoka, perdón. Y el shitoka es el espíritu o el espectro de un bebé que es sumamente aterrador. Después están los goryo, que son aquellos que que regresan porque han muerto a causa de una injusticia. No tenían por qué morir, fueron traicionados, como, bueno, vamos a ver más adelante el caso de Uchitake One, que seguramente lo conocen, y bueno, pues tienen que regresar por ello. Y finalmente está la Kosadate, que la Kosadate regresa para encargar a su hijo, que ya nació, que no tiene riesgo de morir, en manos de una buena persona. Y sin duda, los tres yureis más famosos o los más conocidos dentro de la mitología japonesa son Oiwa, Otsuyu y Okiku, o las tres madres muertas o las tres mujeres muertas. Es así como se les conoce. Su historia es triste, macabra y muy particular. En el caso de Oiwa estaba casada con un samurái que tenía mucho prestigio. Sin embargo, cuando muere el emperador, el samurái se queda sin dueño, se queda sin a quien servir, y entonces se convierte en un ronin. Los ronin son samuráis que no tienen a quien servir. Entonces se convierte en un ronin, se convierte en alguien muy pobre y se tiene que dedicar a vender sombrillas, a vender paraguas. A esto a ella no le importa. Ella dice: yo estoy contigo, yo soy muy feliz y con eso tengo. Bueno, pues hasta este momento estaban todos bien, hasta que una mujer se enamora de samurái, y entonces empieza a flirtear con ella, empiezan a coquetear, y se acerca el padre de esta mujer, y le dice: bueno, si tú empiezas a servirme, dejarás de ser un ronin y te convertirás de nuevo en un samurái. Y entonces dice: bueno, ¿y qué hacemos con mi esposa? Mátala. Entonces dice: bueno, la matamos. Yo recupero mi aspecto de samurái y me quito a esta mujer de encima, que no tiene ambiciones, no quiere crecer, no quiere salir adelante. Y entonces, bueno, pues poco a poco empieza a darle un veneno, pero como no conocía la dosis del veneno, el veneno lo único que empieza a hacer es a desfigurarla. Primero se le empieza a caer el cabello, después se le cuelga un ojo hasta que sale de su cuenca, empiezan a salirle como granos en la piel bastante feos, y como ella no se daba cuenta, un día se pasa el cepillo, ve que se le cae un mechón de cabello, pero no se daba cuenta porque eran tan pobres que no tenían para poder comprar un espejo. Entonces, un día harto, este samurái dice: no, ¿sabes qué? Ya la voy a matar porque nomás no se muere, ya llevo un mes envenenándola y no la puedo matar. Y entonces le habla a uno de sus sirvientes y le dice: ¿sabes qué? Mátala. Y entonces la lleva a un río, la mata,
Y cuando regresa, el samurái dice, bueno, ¿y dónde está este chavo? Porque tengo que matarlo porque él sabe lo que hizo. Y también lo mata. Para que nadie pueda encontrarlo, los clava en unas maderas y los avienta al río, y él se convierte pues de nueva cuenta el samurái, deja de ser Ronin. Pero el día que se está casando, se le acerca su esposa, esta nueva mujer que lo estaba coqueteando, y cuando le quita el velo para darle un beso, pues se da cuenta de que es esta mujer con el ojo caído, con la piel mal, sin un pedazo de cabello. Saca su katana y la mata. Y cuando se asoma a verla, pues no era aquella mujer, sino su nueva esposa. Y entonces pues queda medio loco, y cuando voltea, pues ve que también está la persona que quien la había matado, el sirviente. Y entonces él con la misma katana lo mata y se da cuenta de que era su suegro. Entonces queda loco, escapa a las montañas, trata de esconderse ahí, y una vez que está ahí, pues el espíritu de esta mujer se le aparece una y otra vez. Su hermano se entera de que mató a su hermana, va a pelear con ella, pero pues él era un samurái, tenía todas las de perder. Entonces cuando está a punto de asestarle el katanazo final, se le aparece otra vez la mujer, y pues este chavo se espanta, y el hermano aprovecha para vencerlo, y así mata al samurái, y así queda cobrada la venganza. En el caso de Otsuyu es una historia de amor muy bonita. Son dos personas que se conocen, se enamoran, viven mucho tiempo juntos, tienen muchas relaciones sexuales fuera del matrimonio, que era algo muy prohibido, y de repente pues se da cuenta de que la chica era un cadáver. O sea, había estado realizando necrofilia durante mucho tiempo, y entonces dice, no, sabes que yo no puedo, yo estoy aquí. La muchacha le ruega porque regresen, pero pues él se va espantado, pero al cabo de 3 días se da cuenta de que no puede vivir sin ella, y decide suicidarse para poderse encontrar con ella en el otro mundo. Y en el caso de Okiku, es una historia de lealtad, donde una persona pues navega con bandera de yo no fui, se convierte en el brazo derecho del rey en un castillo, y había una persona que era la encargada de cuidar la porcelana porque era carísima y solamente la realeza podía disponer de ella. Entonces, bueno, esta chica se da cuenta de que están jugando chueco, de que quieren vencer al dueño del castillo, quieren destronarlo para que esta persona, el otro sirviente, se quede en su lugar. Cuando se da cuenta de ello, pues el sirviente también se da cuenta de que ella sabe, y la avienta en un pozo y la deja que muera ahí en el pozo durante mucho tiempo. Y después empiezan a escuchar en el castillo que alguien cuenta, eran 10 platos, y empiezan a escuchar que cuentan 1, 2, 3, 4, y cuando llegan a 9, pues se oye un grito desgarrador, y el espíritu o el fantasma de Okiku pasa por todo el castillo, y entonces empieza a aterrorizarlos tanto hasta que buscan un monje shintoísta, y el monje interrumpe el conteo, y cuando esta chica está 8, 9, y antes de que suelte el grito, el monje dice 10, y con eso queda exorcizado el espíritu. Sin embargo, antes de ello, pues le dice al monje los planes que tenía, y pues logran tirarlo a quien quería hacer esta traición, y se queda el actual emperador junto con el fantasma de Okiku. El pozo de Okiku todavía existe, está sellado, pero les pueden aventar monedas porque se dice que Okiku concede esos deseos, pero está abierto al público, pueden verlo y conocer que se trata de una historia real. En el caso de Kuchisake Onna, ¿han escuchado hablar de ella? Sí, seguro, ¿no? Bueno, ¿y saben por qué fue castigada? ¿Quién sí sabe? Bueno, ella era la esposa muy hermosa de un samurái, y el samurái tenía que hacer grandes viajes. En uno de esos viajes pues, tarda mucho tiempo, y Kuchisake dice, bueno, pues es que yo tengo necesidades, a mí todo el mundo me tira la onda, eso es guapa y no sé qué, y se empieza a meter con uno y tener que ver con el otro, y bueno, cuando se da cuenta tiene una fila de amantes tremendamente enorme, y ella se la pasa muy bien, y el samurái pues llega a oídos de él que le dicen, oye, ahí en el pueblo de donde eres, dicen que hay una chica que está bien guapa y que si eres un samurái te concede sus favores. Y dice, no, pues aprovechando que estamos aquí, llévame.
y cuando va se da cuenta que es su casa, ¿no? Y entonces, bueno, pues imagínense la vergüenza, lo demás, y le dicen, no, pues ahorita me las van a pagar. Y obviamente cuando entra, pues encuentra a su esposa teniendo relaciones con otra persona. A la otra persona la atraviesa rápidamente con su katana y a ella le dice, con que te crees muy bella, muy hermosa y que puedes seducir a todos, y entonces le corta la boca con su katana. No muere al instante, pero la maldice, y entonces, pues a partir de ahí ella no puede morir y pasará la eternidad pagando con un cubrebocas, que es algo muy común en Japón, lo ha sido desde hace muchos años. Y se te acerca y te pregunta que si crees que, bueno, cuando se quita el cubrebocas, te enseña su cara cercenada con una sonrisa que va de oreja a oreja y te pregunta, ¿crees que soy hermosa? Y si tú le dices que si te espantas, te mata. Si le dices que sí, te mata. Si le dices que no, te mata. La única manera de poder librarse de la maldición de este espectro es decirle, discúlpame, no tengo tiempo de atenderte, porque los japoneses son sumamente respetuosos, y entonces ella, al ver que te está interrumpiendo, va a decir, perdón, y se va. Entonces, bueno, ha sido parte de muchas películas en la actualidad, a la par que Tequeteque. ¿Alguien sabe la historia de Tequeteque? Tequeteque es famosísima, la historia es buenísima. Hay muchas variantes de la historia de Tequeteque. Todas tienen que ver con el bullying. Una chica que era muy callada, que alguien le pone una cigarra en el hombro para espantarla. Una chica que recoge un gatito de la escuela y sus amigos se la arrebatan y amarran el gato a la defensa del automóvil del maestro. Cuando se va el maestro, mata al gato despedazado. Cuando la cigarra espanta a la chica, brinca y cae a las vías del tren. En todo caso, y en todas las vertientes que hay, el tren termina por cortar el cuerpo de Tequeteque a la mitad. Y entonces podemos ver el torso, como se muestra ahí, el torso de una persona que no tiene de la cintura para abajo, porque lo perdió en las vías del tren, pero puedes darte cuenta de que te está yendo, porque si te encuentras en una estación de metro en la noche, abandonada, sobre todo cuando hay lluvia o cuando ya no hay gente, podrás escuchar un que viene atrás de ti, que efectivamente al final lo vas a escuchar como un corre, ¿ok? Y después nos encontramos con Yukion. Yukion es un espectro que promete proteger a las personas, sin embargo, lo único que hace es arrebatarte de una horrible muerte segura. Las nevadas en Japón, sobre todo en las orillas de los montes, son, el monte de Aokigahara, por ejemplo, son muy severas, son nevadas que pueden matar a las personas en una noche, los congelan. Entonces, ella, cuando sabe que estás perdido y que no hay manera de que te salves, se acerca, te avienta un soplido que supuestamente te lleva a un dulce sueño, pero la verdad es que te lleva al sueño eterno, porque te mata convirtiéndote en un yokai perdido. La siguiente, por favor. Bueno, me faltó decirles la de Hanako-san, que también seguramente la conocen. Es una niña que muere en la Segunda Guerra Mundial en un bombardeo. Ella se encuentra refugiada en el baño del tercer piso de su escuela, casualmente en el tercer baño. Y pues cuando alguien va a un edificio que ya es de noche y que hay baños públicos y tocas en el tercer baño, pues ella puede salir y sale. Hay diferentes versiones. En una sale una mano negra, en otra sale una mano ensangrentada y en otra sale una mano blanca que te jala hacia el retrete y te dobla, ¿no? Es decir, te jala por el ombligo, por la playera, la altura del vientre, y te jala hasta que la espina dorsal se dobla tanto que quedes dentro del retrete con la cara viendo hacia un lado y tus rodillas viendo al lado opuesto. En el caso de los yokais están los tengu, que los tengu son básicamente adoptados de la tradición china, es decir, son chinos, surgen en Mongolia, de ahí se va
evolucionando. Sin embargo, es cuando llegan a Japón cuando se les da un mayor realce y se convierten en una deidad. Y los Tengu son espectros que se dedican a espantar a la gente, sin ningún bien, sin ningún mal. Lo único que quieren es espantarte, pero el susto puede ser muy pequeño o te puede dar un infarto. Después están los Kappa, de los que les acabo de hablar hace poco, que son esos que ayudaron a que se salvara Japón de las inundaciones, pero pues se alimentan de niños. No dejan que los niños se acerquen a los ríos en Japón, y existe una licorería muy cerca de uno de los ríos de Japón, que está abandonada, bueno, no abandonada, está lejos de cualquier cosa, pero mucha gente va ahí porque tiene un Kappa momificado, que le han hecho cientos de estudios y no han podido encontrar que sea una falsedad o que esté mal hecho. Ellos tienen, si se dan cuenta, en la parte de arriba de la cabeza como un hoyo, un hueco, ahí llevan agua. La manera de liberarte de ellos es hacerles una reverencia para que cuando ellos se agachen, se vacíe el cuenco y pierda su fuerza. Si tú se los vuelves a llenar, pues te servirán y pues ya, imagínate, ¿no? Tienes la ayuda de un yurei para siempre. El caso de Itotsume Hojo es un espíritu que solamente se encarga, es un monje shintoísta que lo único que hace es espantar a la gente en los caminos rurales, en los caminos de tierra. Kasaobake pues se los puse aquí porque es sumamente peculiar. Es un paraguas que tiene un pie y un ojo y una lengua larga. Entonces, uno de los espectros más extraños que tiene la cultura japonesa, que bueno, básicamente todos son bien raros, pero este es muy raro y se ve muy bonito, se ve muy padre. Es un paraguas, se llama la atención, y cuando llegas te mata, ¿no? Se alimenta de sangre humana. Rokuro Kobuki es la que les decía, que tiene el cuello muy largo. Esta pertenece a este grupo de yokais por una maldición. Ellos pueden estar ahí por cometer un grave pecado o por ser chismosos. Las mujeres, no los hombres, las mujeres que son chismosas tienden a ser con el celular regalado, estirando el cuello a ver qué ven. Por eso se convierten en este tipo de espectros, porque es una maldición que solamente le ocurre a las personas que son muy chismosas. Sin embargo, aunque no está vivo y es una persona, cuenta con una maldición, pertenece a los yokais, porque durante el día vive como una persona normal y durante la noche se convierte en este yokai. También es muy conocido dentro del mundo vampírico porque es uno de los pocos vampiros que existen en la cultura japonesa. Y finalmente, bueno, pues Futichake Onna, ¿la han escuchado? Futichake Onna quiere decir la mujer de dos bocas, y es una persona, existe una historia que dice que había una persona que era muy avara, tenía mucho dinero, pero era bien macana, entonces todo se lo guardaba, entonces para mí, y yo me lo gané, y pues el día que se quiso casar, pues dijo, ching, pues te la tengo que alimentar. Por suerte, Futichake Onna comía muy poquito, y entonces él dice, no, pues, ¿qué quiere, no? Una mujer delgada, bella, que me cuida la casa, y además no come, me saqué la lotería. Sin embargo, empieza a notar que sus costales de arroz empiezan a disminuir de un grado muy drástico. Dice, bueno, ¿será que la mujer come poco delante de mí para no hacerme enojar y que en las noches va y se atasca todo el arroz? Y entonces va y la busca en la noche y se da cuenta de que la mujer, el cabello tiene vida por sí solo, como si fueran palillos chinos, y se lleva pequeñas bolas de arroz a una boca que tiene en la nuca. Entonces también es un yokai, perdón, también es un yurei, un yokai, porque durante el día está en el mundo de los vivos, pero durante la noche pues se convierte en este espectro. Y en la siguiente, por favor. Finalmente, y ya para terminar con esta exposición que fue así muy demoradísima, están aquellos lugares que fueron influenciados por este tipo de espectros. Tal es el caso de la aldea Inunaki. La aldea Inunaki o Nunaki es una aldea que existe en Japón, sin embargo, no está registrada en ningún mapa. Si tú vas a Japón, no puedes encontrarla, y una vez que la llegas a encontrar, porque hay gente que te lleva, la única entrada está bloqueada con grandes bloques de concreto. No puedes entrar a la aldea porque se dice que en algún momento la gente decidió estar fuera del shogunato y no
aceptaron las políticas de austeridad que les pusieron cuando les dijeron es que tienen que dejar de creer en los yureis, tienen que dejar de creer en todo eso y nos vamos a convertir en un Japón moderno. Ellos no aceptaron esta política de no gastar en tonterías, porque ellos decían, bueno, yo lo gané, yo me lo puedo gastar en lo que yo quiera. Entonces se fueron a vivir a una de las orillas de Japón y ahí cometían actos, vamos, no se regían bajo la constitución de Japón, ni bajo ninguna legislación, hacían su vida, no había leyes, cometían canibalismo, etcétera, etcétera. Podían hacer lo que ellos querían. Si tú te acercas a esta aldea, pueden hacer contigo lo que quieran y el gobierno de Japón no puede hacer absolutamente nada porque hay una orden que ellos pusieron, o sea, ellos crearon su propia constitución y se dice que están influenciados por estos espíritus. Lo mismo ocurre con el túnel de Kiyotaki. Se dice que este túnel, el número 4 es un número maldito en la tradición japonesa. Entonces, este túnel mide 44 kilómetros. Entonces, pues es doblemente maldito. Y ha habido una cantidad inconmensurable de muertes dentro de este lugar, ¿no? Incluso se bloqueó durante un tiempo por la cantidad de muertos que hubo cuando se está construyendo. El puente se les vino abajo varias veces, se perdió mucha gente y existe un espejo dentro del túnel que te permite ver hacia el sentido contrario, es un espejo grande, para que puedas, hay curvas muy estrechas para que puedas ver si puedes dar la vuelta o no. Si tú te llegas a asomar en ese espejo y ves un espíritu detrás de ti, moriste. No hay manera de librarte de ella. Los espíritus se te suben al coche, aparecen viajando como la mujer de blanco que conocemos nosotros, ¿no? que se te sube al carro y demás. Bueno, pues aquí igual, solamente que este espectro es negro. Por eso este puente que sirve para conectar dos grandes provincias de Japón es prácticamente inutilizable y las personas continúan utilizando los puentes del Japón feudal o del Japón rural porque prefieren que se les caiga el carro al río a que se te suba un espíritu. Y finalmente el Hitobashira. ¿Alguien sabe qué es el Hitobashira? Es una práctica que incluso aquí en México se lleva a cabo todavía a día de hoy. Claro, de manera clandestina, pero todavía ocurre. El Hitobashira es una práctica muy ancestral que consiste en enterrar a una persona en los cimientos de las construcciones para que ésta no caiga. Primero se empezó a hacer en los grandes contenedores de semillas, porque cuando se desbordaban los ríos entraban y echaban a perder toda la cosecha de años. Entonces se construyó una y otra vez, y la leyenda dice que no dejó de meterse el agua del río a estos grandes contenedores hasta que no hubo una persona que se sacrificó para que lo enterraran en los cimientos de un nuevo contenedor al lado de donde estaba el otro y pues absolutamente nada pasó. Y a partir de esto pues empezaron a construirlo a veces de manera clandestina, robándose cuerpos, y a veces a manera de tributo, como gente que lo hacía de buen corazón porque decía, es que esta es la casa de mis hijos, se van a quedar sin nada y pues que se les caiga la casa no está padre, así que pues, yo me sacrifico. Y eran padres que decidían morir o ser enterrados en la construcción. Y esto todavía se lleva a cabo en muchos lugares del mundo. Aquí en México han encontrado demasiadas construcciones de este tipo, sobre todo en el centro histórico y los bajopuentes que se acaban de construir en la Ciudad de México. Y bueno, pues hasta aquí llegamos con esta plática del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. No sé si alguien tenga preguntas, comentarios, dudas, algo. ¿Nadie? Bueno. Ok, chicos, pues muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Ok, muchísimas gracias. Ojalá les haya gustado.